Estos son los datos de nuestro tema: nuevos partidos y candidaturas ciudadanas. 52 organizaciones solicitaron registro como partidos políticos nacionales. Solamente a 3 de ellas les fue otorgado. Los 3 nuevos partidos políticos son Morena, Partido Encuentro Social y Partido Humanista. El INE les otorgó el registro el 9 de julio del presente año. A los nuevos partidos les corresponde el 2% del presupuesto para el financiamiento de los partidos políticos nacionales. Con la reciente reforma política se reintrodujo la figura de las candidaturas independientes. Para ser candidato independiente en las elecciones presidenciales es necesario recolectar firmas del 1% del electorado. El número de firmas es mayor al que se necesita para conformar un nuevo partido político. Regresamos contigo, Pedro. Muchas gracias, Priscila, por los datos de la semana. Ya estamos aquí de vuelta en nuestro análisis en perspectiva. Jaime, cerramos platicando del tema del Distrito Federal. César nos ayudó a ver todas las elecciones que están en juego y entre las elecciones locales habrá renovación tanto de Asamblea Legislativa como de delegados en el Distrito Federal. Y yo advertía, no sé, quisiera escuchar tu opinión, que este va a ser un escenario particularmente interesante, tomando en cuenta lo que César nos decía, de que esta elección intermedia de alguna manera perfila lo que podrá pasar en 2018. ¿Cómo ves el tema del DF? Desde luego el DF y la Ciudad de México es la ciudad progresista, de vanguardia del país, ¿no? Es donde existe el mayor número de ciudadanos liberales en muchos temas, ¿no? Una ciudad poco conservadora, salvo algunas colonias o barrios, ¿no? Pero es una ciudad bastante progresista. Entonces, desde luego, es el bastión de la izquierda en México. El bastión del PRD ha sido el Distrito Federal, aunque tiene presencia y gobierna algunos estados de la República. Para la izquierda del país, desde luego el PRD, el DF, es fundamental. Y sí, vamos a observar este escenario porque hay disputa por las diputaciones federales, por las diputaciones locales a la Asamblea Legislativa y las delegaciones. Y esa disputa se va a realizar, pues, como lo observamos todos, entre candidatos de Morena y candidatos del PRD, en donde, bueno, vamos a ver ahí qué actitud asume el PRI. El PRI va a tratar de nuevo de recuperar espacios que ha perdido en el Distrito Federal desde 1997. Yo veo, por ejemplo, en el caso del PRI y del PAN, con más posibilidades al PRI que al PAN. En el Distrito Federal, aunque el PAN ha tenido como sus espacios propios, pues la delegación Benito Juárez y la delegación Miguel Hidalgo, yo creo que el PAN puede perder en algunas de esas delegaciones, ¿no? Tal vez en las dos, y en donde va a querer posicionarse el PRI como una cuña entre el PRD y Morena en algunas delegaciones más populares, como Iztapalapa o Gustavo Amadero, otro tipo de delegaciones. Entonces va a ser una contienda muy interesante porque sí, es cierto, la izquierda va a estar dividida, por un lado Morena y por otro lado el PRD. Hay que decir que además, aunque quisiera haber unidad, pues esta unidad es imposible, ¿no? Porque están restringidas las coaliciones. Si no, no hay posibilidad de que los partidos de nuevo registro, de nueva creación, se coaliguen con los partidos establecidos. Entonces, aunque se quisiera, yo sé que no se quiere, ¿no? Pero aunque se quisiera, legalmente es imposible la coalición. Entonces, inevitablemente se va a ir con candidatos del PRD, de candidatos de Morena y de los demás partidos. A ver, eso es interesante, César. Ayúdanos a ver cuáles son las reglas con las que contienden ahora los partidos. ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, los viejos y los nuevos? Bueno, fundamentalmente hay reglas en cuanto a tiempos muy claramente establecidas porque, digamos, inicialmente la legislación electoral regulaba básicamente el periodo de campaña electoral, pero justamente los adelantamientos que la propia naturaleza de la política generaba hizo que en reformas anteriores también reguláramos la parte de las precampañas y recientemente incluso reguláramos el tiempo que hay entre la precampaña y la campaña como un interregno en donde básicamente se les pide a los partidos que bajen la intensidad para que la autoridad electoral sea la que emerja con llamados institucionales, pues a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay reglas muy puntuales en torno a la propaganda,
hay reglas muy puntuales, incluso por sujetos, para determinar lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Por ejemplo, coaligarse, ¿no? Por ejemplo. Esto es algo, como lo decía Jaime, particularmente para los partidos de nueva creación. De lo que se trata, al menos es la idea de la norma, es de que si acabas de crear un nuevo partido en donde tuviste que comprobar ante la autoridad electoral que llevabas un respaldo popular de firmas, de afiliados, que inmediatamente lo refrendes frente a la ciudadanía. ¿Con qué porcentaje de votos para conservar el registro? Y ahora, eso también es lo interesante, esto cambió. Esta reforma eleva el porcentaje de votos, no solo para permanecer con la franquicia de un partido político, sino también para que tengan acceso a diputaciones de representación proporcional. Veníamos desde 1996 con un porcentaje del 2% y ahora le subimos un punto adicional, es el 3%, de tal suerte que muy probablemente alguno no la libre. De los nuevos y probablemente de los que están antes, ¿no? Lo que sucede es que también la política de coaliciones respecto a los que ya estaban en el escenario, eso sí se mantiene. Pero también valdría la pena... la prueba más fuerte es para los tres nuevos. Pero también valdría la pena que algunos que desde hace rato no demuestran ante la ciudadanía que realmente siguen teniendo una fuerza arraigo social, propio, un arraigo propio, porque han ido en las últimas elecciones en coaliciones, valdría la pena verlos solos, ¿no? Para probar su fuerza electoral. Jaime, y si puedes, en tu intervención adicionalmente, no sé si tienes el dato de cuántas gentes estamos hablando, de cuántos votantes, este 3% más o menos. Pues estamos hablando, mira, el 2% es 1.600.000. Estamos hablando de, pues, cada 1% son 800 más, 8 por 3, 24, de 2.400.000 votantes para mantener el registro. Entonces, sí, va a ser muy interesante. Entran 10 a la competencia, vamos a ver cuántos salen, ¿no? Con cuántos terminamos. Posiblemente terminemos con 7 o con 6, ¿no? Y de los 10 que participaron, pues nos van a quedar 6 o 7, ¿no? No sabemos, ¿no? Dependerá de los ciudadanos y de cuántos obtengan ese 3% de votación. Es el 3% de la votación, no del padrón, digamos. Sí, es de la votación nacional válida, emitida. Okay. ¿No? Sí, hay que decir que es una elección intermedia, con lo cual el nivel de votación, si alcanza el 50%, es mucho. Entonces, eso hace que el número de votos reales que requieren para mantener el registro no sea tan... Yo esperaría, hablando de eso, del nivel de abstencionismo, que en este proceso electoral, a diferencia de otras elecciones intermedias, crezca, ¿no? La participación ciudadana. Entre otras cosas, por el tema de las reformas, por las reformas estructurales, porque aunque la Corte dijera, ¿no? Esta consulta no se puede celebrar, o no es constitucional, no es aceptable, habría una discusión o un debate sobre el tema de la consulta, de la negación de la Corte o de la negativa de la Corte, y desde luego sobre el tema mismo de las reformas estructurales. Una sana politización de cara al proceso, y lo digo. Yo creo que va a haber gran participación, porque además va a haber espacios muy competidos como el Distrito Federal, ¿no? Entonces, eso va a estimular la participación de muchos sectores de la sociedad, de la ciudadanía. Y finalmente llegamos a los candidatos independientes que se iban quedando ahí. Dices César, dices Jaime, que además de los partidos y de sus candidatos, podremos encontrar probablemente que también habrá ciudadanos que van, digamos, por la libre o por su cuenta. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano que quiere ser candidato independiente? Bueno, yo diría que tener mucha paciencia, porque hay que decir, el sistema electoral es un sistema construido tradicionalmente para la competencia entre partidos. Por primera vez vamos a incorporar a nuevos actores, pero es difícil porque el sistema es un sistema en donde que no es tan flexible como el de otros países, en donde se puede crear libremente un partido político y es el ciudadano el que ve si los mantiene o no los mantiene. Aquí nosotros tenemos un sistema muy complicado para nuevos partidos y también, digamos, tomamos esa complicación ahora para los candidatos independientes, de tal suerte que los hacemos pasar por muchos requisitos. Tal vez el más complejo es aquel que tiene que ver con probar previamente
que un candidato independiente tiene suficientes apoyos ciudadanos Lo mismo que los partidos tienen para que llegar presentarse. con firmas. Y realmente la experiencia es que, hay que decir, ahorita tenemos, y eso lo dejó abierta la legislación a que cada estado de la República también puede establecer sus reglas, tenemos un mosaico variopinto en donde hay porcentajes que verdaderamente son En las distintas inalcanzables. entidades hay diferentes reglas para ser candidato independiente. Pongo algún ejemplo. Para ser candidato a alcalde te piden el 15% del padrón. El 15, yo he dicho, si alguien alcanza, confirmas el 15% del padrón, es decir, del 100% no de la potencial, votación real, sino de es los que porque están ya inscritos. ganó la Ya elección. claro. O sea, Ya cuando hay que decir, ya hay criterios del Tribunal Electoral, de Sala Superior y de salas regionales, diciendo que incluso el 5% es demasiado es ya demasiado. Entonces, ahí hay que ver ahora cómo quedaron las legislaciones, pero están en este rango, 2%, 5%, algunas siguen con estas ideas del 10%, el 12%, de conformidad con el ámbito geográfico en el que se compita, pero hay que decir, todo esto tendrá que pasar por la mesa de los tribunales, por el escritorio de los magistrados, y seguramente ahí se va a ir esto a la baja. Tengo la impresión, Jaime, igual y me equivoco, es pura intuición, de que las candidaturas independientes se vuelven más atractivas cuando lo que está en juego son cargos ejecutivos. Así es. No sé si estés de acuerdo, es decir, las gubernaturas, obviamente, las delegaciones. Las alcaldías, incluso. las delegaciones, la presidencia de la República, ¿no? Sí, desde luego, es más atractivo para un cargo de ese tipo, ¿no? Del Poder Ejecutivo, más que los cargos del Poder Legislativo. Pero lo que yo quisiera señalar también, Pedro, como lo advertía ya en este momento César, es pues la gran inequidad. Es decir, no es lo mismo ser candidato de partido que ser candidato independiente. La verdad, las circunstancias no son semejantes, ni siquiera aproximadamente, ¿no? Claro, no vamos en esta elección a la candidatura independiente de presidente, eso lo podríamos ver hasta el 2018, pero tal como está ahora la ley electoral, pues se exige el 1% de firmas de respaldo, es decir, 800,000 ciudadanos. Ve lo absurdo del tema, porque para constituir un partido te exigen el 0.26, es decir, en este momento como 220,000 ciudadanos de respaldo. O sea, es más difícil obtener el registro Sí, como candidato sí, independiente. Candidato a presidente que hacer independiente un partido a la político. presidencia es crear casi 4 partidos políticos. Ok. O sea, a mí me parece difícilmente vamos a difícilmente tener. excesivo. Y un poco lo que decía Sí. César, y si lo tenemos será una Sí, mujer o un hombre que sí, tendrá sí, un sí. apoyo Y popular. estos ejemplos que pone César en los estados, ¿no? A nivel de ayuntamientos o de gobernaturas, pues también hacen que sea muy difícil cumplir estos requisitos. Además, ya ganando la candidatura, ya registrándote, pues tampoco tienes los Eso es lo que mismos, les quería preguntar. privilegios, ¿no? A ver, ya logras la candidatura. Sí. ¿Cómo está el tema de las prerrogativas, los dineros, el acceso a los medios? ¿Con qué cuentas para entrar? Inicialmente, este es un tema que viene de 2012, de una reforma de 2012, en donde nada más reconoció el derecho de postularse sin ver tema de prerrogativas. Y entonces algunos estados lo empezaron a regular como quisieron y como pudieron. Incluso hay 2 experiencias que ya las probaron, Quintana Roo y Zacatecas, que ganó el primero, que ya había sido presidente municipal por un partido, pero bueno, les ganó y por mucho a los candidatos de los propios partidos. Esta reforma de 2014 sí establece al menos ya 2 elementos mínimos. Uno, que tengan acceso a financiamiento, pero un financiamiento, hay que decir, bastante Del menor. 30%. Sí, Ok. es decir, De- entran dentro de la bolsa, 30. todos los que cubran con el requisito entran A una bolsa. a común. una bolsa común con los partidos políticos para que esa bolsa común, ahora que podrá ser de 10 partidos, digamos, van los 10 partidos y todos los candidatos independientes como el 11. Entonces, digamos, ese 30% Ellos se juntos reparte. equivalen a un partido. Perfecto. Exactamente, ¿no? Y se les Se reparte. reparten lo equivalente a un partido. Y lo municipal. segundo, en donde sí tiene un elemento que es muy interesante, es el acceso a la radio y la televisión. Es decir, también se les garantiza que tengan posibilidad de acceder a spots en radio y televisión. Y digo que es interesante porque ahí sí, individualmente, la elección de Zacatecas sí puso un tema en el radar. Curiosamente, el candidato independiente a la alcaldía de la capital del estado tuvo más apariciones, más spots en radio y televisión que los candidatos de los partidos, porque a los partidos, digamos, la autoridad electoral le entrega los spots
y el partido determina a qué candidatos Tiene se que los ser una ofrece. estrategia de difusión en todas las elecciones que están Y en aquí juego. lo que son concentraron. En cambio aquí a los candidatos independientes se los otorgó Solo de uno manera ellos, directa y paradójicamente apareció más el candidato independiente y quienes vinieron a alegar inequidad eran los candidatos de los partidos. ¿No? Muy interesante el punto, Jaime. No, pero en general las reglas de la candidatura independiente, bueno, salvo este comentario o este matiz que incorpora César, pues la verdad las condiciones no son igualitarias para participar con el apoyo de un partido político. Si tienes el apoyo de un partido político como candidato, pues tienes la estructura, los recursos, el financiamiento público, el financiamiento privado. El candidato independiente puede tener eso, pero en menor medida que el candidato del partido. Yo creo que aquí hay una debilidad grande en el sistema constitucional y electoral mexicano que tiene que ver con la democracia participativa. Esta figura de candidato independiente, como nos recordaba César, proviene de una reforma constitucional que se publicó en agosto de 2012, el 9 de agosto de 2012, y estableció 3 figuras de democracia participativa. Las 3 figuras muy complicadas de satisfacer en términos de acceso, que son la candidatura independiente de la que estamos hablando, la figura de la consulta ciudadana o popular, que es la que se puede emplear en este proceso electoral del 2015 para consultar la reforma energética y el tema del aumento de los salarios mínimos, y la iniciativa legislativa ciudadana. Pero si revisas la Constitución y desde luego las leyes secundarias que ya las regulan, pues son mecanismos que no están al servicio, desde mi punto de vista, de los ciudadanos. Por ejemplo, para presentar una iniciativa legislativa ciudadana, una iniciativa de ley, tienes que reunir el 0.13%, es muy alto, son como 100,000 ciudadanos que deben firmar una iniciativa de ley. Claro, esa iniciativa de ley pues tendrá un trámite, no preferente, tendrá un trámite en el Congreso de la Unión, podrá ser dictaminada a favor o en contra, pero no se asegura que por reunir 100,000 firmas y presentar la iniciativa, esa iniciativa va a ser favorable a la petición de los ciudadanos. O en la consulta ciudadana, ¿no? Para promover una consulta ciudadana, cuando la promueven los ciudadanos, tienen que reunir el 2% del listado nominal, más de 1.600.000 firmas. Entonces, es la verdad muy complicado, no son mecanismos que se hayan, desde mi punto de vista, planteado al servicio del ejercicio democrático del poder de los gobernados, sino se hicieron como se hacen las cosas en este país, como una primera aproximación. A la Constitución, pero se reglamentaron de manera muy rígida y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo estoy convencido que este es un tema, no sé, César, Jaime, que piensen, que amerita un programa en sí mismo, reflexionar sobre los modelos de democracia y en dónde estamos y qué va a pasar con estas figuras que supuestamente orientarían nuestro diseño institucional hacia una lógica de mayor participación y no únicamente, digamos, de representación tradicional a través de partidos. Pero desafortunadamente el tiempo es tirano, ese sí, no perdona. Se nos ha terminado la discusión del día de hoy aquí en nuestro análisis en perspectiva, pero muchas gracias, en verdad, César, por haber estado aquí. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Nos han ayudado a entender mucho y además estoy seguro que esta no es la única vez que pasarán por este foro. Así Muchas que gracias por estar acá. Muchas Y usted acompáñenos, quédese todavía aquí en Observatorio porque sigue nuestra sección desde el campus, en la que el día de hoy con María Marván trataremos otro tema, como solemos hacer en Observatorio, y el tema será muy interesante: la negativa de la mayoría de los comisionados del IFAI de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones. Vamos a un corte y ya volvemos acá con María Marván en unos minutos. Pues después de haber escuchado a nuestros invitados el día de hoy, yo me quedo con las 2 siguientes reflexiones. La primera es que el sistema de partidos en México ha evolucionado y el ritmo de esta evolución ha sido el que los propios ciudadanos le han ido dando. Y la segunda es que las figuras de participación ciudadana, como las candidaturas independientes, no solo merecen un reconocimiento constitucional, sino que necesitan de una regulación adecuada, que las haga viables, que las haga realizables, que permita en verdad utilizarlas. Esto ha sido Observatorio, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM, como siempre el martes a las 9 de la noche.